desde las cloacas de la civilización neoliberal. Luchando desde la trinchera radial. Muerto al Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. En el peor país de Chile. Si vamos a vivir, que sea la lucha y el delirio. Muerto al Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. Desde las cloacas de la civilización neoliberal. Si vamos a vivir, que sea la lucha y el delirio. Música, historia y otras divagaciones. Muerto al Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. Contrainformación. Luchando desde la trinchera radial. En el peor país de Chile. Hasta la liberación total. Escucha, recupera tu vida. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en el espacio relativo del tiempo capitalista, aquí para el cadenazo radial por Marius Manson y Presos y Presas Anarquistas. Otro aporte aquí de Recupera tu Vida, colectivo radial anarquista contra la sociedad carceraria, el Estado y cualquier forma de dominación. ¿En qué fecha estamos? Estoy perdido. ¿24? No, estamos a 6 de junio. 6 de junio del 2025. A puertas del 11 de junio, que es el día donde se conmemora, digamos, las acciones y la memoria negra por la prisión que le toca vivir a anarquistas en todos los territorios. Eso, el resto del equipo que quiera saludar. Hola, hola. Hola a todas, hola a todos, acá en este programa especial de Recupera tu Vida del Cadenazo, en este 11 de junio, Día Internacional en Solidaridad. Saludamos a todas las radios libres anarquistas, las radios negras que participan de este esfuerzo y esta colaboración sin fronteras. Abrazo fraterno ahí a todas las compas que nos están escuchando en distintos territorios. Sí, tenemos un programa bien completo, una cápsula, mejor dicho, una cápsula. Una gran cápsula con subcápsulas, ya, que lata. Y vamos a partir con una entrevista al compañero Pombo da Silva, que, bueno, como si algunos no se han enterado, el compañero ya se encuentra fuera de la prisión y, digamos, desde sus aposentos nos brindó una entrevista donde pudimos conversar con él, bueno, obviamente temas relacionados con la prisión política, tanto en contextos dictatoriales como democráticos, ¿no? Que bien sabemos son dos formas políticas diferentes del dominio capitalista. Así que eso. Le mandaste unas preguntas. Sí, bueno. Sí. Y después nos vamos a ir con una pequeña reseña, ¿ya?, de compañeros italianos, de Cospito y Ana Boniamino. De su recorrido revolucionario, anarquista, insurreccional. Y después vamos a también tener un audio de un compañero que nos va a actualizar un poco la situación de Mónica Caballero y Francisco Solar en las prisiones aquí en territorio dominado por el Estado chileno. Así que ahora nos vamos con un primer temita que nos va a presentar ahora el compa Cocaine. Y el temita que vamos a presentar se llama Fies de Sin Dios, del disco Ingobernables. Espero que les guste. Y si no, seguramente les va a gustar. Falta límite de dolor, te falta
asesino castiga a los más desobedientes, a las más rebeldes, a quienes no aceptan los dulces ni las migajas como premio por su buen comportamiento, a quienes ponen en guardia sus pensamientos y sus deseos de libertad, autoritarios y líderes bastardos, siervos de un proyecto infame, obstaculizar las elecciones individuales con caminos obligados, y los maestros nos enseñan a perder. Pero nosotros hemos elegido no jugar, hemos rechazado sus reglas, hemos elegido vivir y gritaremos nuestra rabia, porque aunque nos destruyan nuestros espacios y nos nieguen el derecho de existir, nosotros siempre seguiremos nuestro instinto de libertad. ¿Nos escuchamos? Sí, Gabriel, te escuchamos bien. Sí, yo no sé qué me han hecho aquí en el teléfono estos. Bueno, es igual. Yo escucho un poquito así bajo, más bajo de lo normal. Que bueno, estaba aquí leyendo y antes de nada quisiera aclarar que yo no estuve en la cárcel cuando Franco estaba vivo. O sea, mi abuelo sí que estuvo porque había perdido la guerra y él sí que conoció los campos de concentración o de trabajo, que le llamaban, que les hicieron hacer aquí las vías ferroviarias de Galicia. Y bueno, pero no obstante, quiero decir que aunque no estuviera Franco vivo, las cárceles de la recién democracia estaban, bueno, democracia siempre entre comillas, vaya, estaban regidas por el mismo personal carcelario. Es decir, aquí no hubo ninguna depuración de nada, aquí siguieron los mismos fascistas y bueno, y siguen. De otra manera, cada día se van poniendo más elegantes, pero sigue siendo la misma mierda. Así que cuando la pregunta esta básicamente de los cambios, o sea, las diferencias entre la presión política en democracia y dictadura, yo francamente, como me ha tocado padecer ambas durante 30 y pico años, pues diferencias, he apuntado he tomado algunas notitas para no enrollarme demasiado. Y bueno, y tal y como yo la he vivido, percibo varios aspectos a destacar. Por ejemplo, a nivel penal, nos daban más palos, pero eran mayores beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios bueno, tenemos que recordar que la dictadura de Franco era catofascista, o sea, era fascista pero católica. Básicamente querían instaurar aquí un catolicismo nacional. Y entonces esos beneficios carcelarios, de hecho ya lo vemos en todo el lenguaje, en el lenguaje penitenciario, la penitencia, la redención del trabajo, en fin, todo ese tipo de apelaciones al arrepentimiento, son todo conceptos católicos, ¿no? Bueno, cuando estaba Franco vivo y todo esto, pues siempre daba pues pequeños indultos, ya fuera por el día del glorioso movimiento nacional, el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de su hija, el día del cumpleaños de la Virgen de la Merced, el día del cumpleaños de su mujer, en fin, ese tipo de cosas. Eso sí, en la dictadura estaba la pena de muerte por delitos de sangre, que se ajusticiaba a la gente, ya fuera con el garrote vil o el fusilamiento. Según el concepto catofascista, la cárcel, que ellos llamaban la pena, servía para expiar la culpa, un concepto, pues como estaba diciendo, pues catofascista. De hecho, vemos en estas palabras que decía lo de la penitencia, redención de la pena por el trabajo, y bueno, a nivel luego popular social, pues sí, había más apoyo, más solidaridad, más organización, etcétera, etcétera. A nivel político, la dictadura, pues obviamente no tenía legitimidad alguna ante la mayoría social, exceptuando sus acólitos, ¿no? La autodenominada democracia, que se llevó a cabo en esa llamada transición,
que nosotros la llamábamos la transacción, porque fue una transacción de poderes, pues se benefició del aparataje fascista. La dictadura, como he dicho, nunca fue depurada, ¿no? Y además de beneficiarse del aparataje fascista, se benefició de las nuevas ciencias sociales, incorporando pues estas cosas modernas de educadores, asistentes sociales, psicólogos, criminólogos, en fin, como si el preso fuese un enfermo en vez de fruto de las contradicciones del sistema político, social y económico, ¿no? Y de ligeros cambios que los mismos presos le arrancamos a estos demócratas. Quiero decir que eso que llaman derechos de la democracia no nos lo dio la democracia esta que vino, sino que nosotros los propios presos, a base de motines, de secuestros y demás, pues conseguimos imponer que nos aplicaran esas cosas que decían que venían a la democracia, ¿no? Porque, de hecho, cuando me habían convidado el año pasado por el 50 aniversario del asesinato de Puig Antich, que lo asesinaron, que era un compañero del MIL, lo asesinaron a Garrote Vil, pues exponía estas mismas cosas, ¿no? Y claro, entonces ahí cuando estábamos hablando, cuando se estaba homenajeando a este compañero asesinado en Cataluña, mencioné también esto, ¿no? Y también mencioné a Agustín Rueda Sierra, que fue un compañero que fue asesinado en el 78. Pensemos que Franco murió de viejo en la cama en noviembre del 75 y Agustín Rueda Sierra fue asesinado a palos por el director de la cárcel de Carabanchel, por el médico y por unos no sé cuántos funcionarios, que bueno, sus nombres están ahí escritos en la hemeroteca, y lo mataron a palos por intentar fugarse en la cárcel de Carabanchel el 14 de marzo, creo, no me acuerdo muy bien. Y fue en democracia. Entonces, al mismo tiempo, eso me hace preguntarme a mí mismo, ¿no?, qué es la democracia, ¿no? Y de qué democracia hablamos. La democracia directa evidentemente no era una democracia representativa, una democracia pactada, una democracia parlamentaria y además monárquica, ¿no? Tenemos que recordar, haciendo un pequeño así, no quiero enrollarme mucho con la política, pero bueno, que aquí en Europa, para que se entienda un poco, allí en Chile, el Centro Adenauer, que era un socialista alemán, y que era el encargado de financiar a los partidos socialistas europeos desde Alemania, y fue los que fueron financiando al Partido Socialista Obrero Español para que, bueno, sabían que iban a ganar los socialistas las elecciones, pues más o menos como, no es equiparable por el contexto histórico, pero como lo que está pasando ahora con el Boric y su constituyente y todo eso, ¿no? Y el Centro Adenauer recibía fondos de la CIA, de los Estados Unidos, porque evidentemente Alemania había perdido la guerra y estaba bajo el poder de los Estados Unidos. Así que el Partido Socialista en el año 82 fue la que llegó al poder. Fue la que se encargó de entre comillas, modernizar esto que llaman España. La encargada de hacer ese famoso referéndum de la OTAN para meternos en la OTAN, que la mayoría de los pueblos de la península evidentemente no lo querían, unos más que otros, pero bueno, al final nos metieron. El referéndum fue un paripé que se montaron para para consultar al pueblo, ¿no? Pero que nos metieron ellos. Luego también fue cuando les dieron el famoso mundial del año 82. Qué curioso, siempre que hay dictaduras y hay torturas en curso, siempre hay mundialitos de fútbol. Que aquí el 82 era cuando estaba el famoso naranjito ese, bueno. Luego también el Partido Socialista fue el que metió también a los GAL,
que eran grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, que se encargaban de asesinar a los presos políticos vascos, a algún grapo también, de secuestrarlos para torturarlos y demás. También fueron los encargados de meternos el FIES, que era un fichero interno especial seguimiento, una forma moderna exportada a Alemania que se había utilizado con la RAF para empezar a practicar el aislamiento, que eso en dictadura no existía. Existía el palo, pero no existía el aislamiento. Bueno, le metían un aislamiento cuando ya le iban a fusilar o le iban a agarrotar, ¿no? También fue precisamente todas estas reformas se fueron haciendo para meternos en la Unión Europea pero consecuentemente el incremento de los grupos armados subió en democracia. Quiero decir, el mayor auge de lucha armada que se dio en Europa no fue precisamente en dictadura. Eso fue más bien en el Cono Sur, en Centroamérica y así, o en otras partes del mundo. Pero aquí en Europa tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el Estado español, de que estaba aquella ETA político-militar, ETA militar, estaban los comandos autónomos, estaba Terra Lluire, estaba la Liga Armada Galega, después vino el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre, etcétera. Por no hablar de que en dictadura el maquis en Cataluña, en León, en Galicia, continuó siempre activo. Entonces, quiero decir, para mí, desde que como entré con 17 años, nunca me pregunté si era democracia o dictadura. Quiero decir, para mí siempre fue legítimo la lucha armada contra toda esta basura. ¿No? Y la pregunta que yo me hago a mí mismo hoy en día, después de tantos años, y la comparto, si es necesario una dictadura explícita militar para rebelarse, ¿no? O si la dictadura del capital y el Estado no es suficiente. Bueno, entonces, pensando en estas cosas y viéndome, o sea, quiero decir, yo salí apenas hace un par de años y es la primera vez en mi vida que estoy en la calle sin tener una pistola a la cintura. Quiero decir, yo he estado toda mi vida armado, en la cárcel y en la calle. Así que si me preguntas cómo me siento hoy, me siento menos seguro que ayer. Quiero decir. De todas maneras. Es súper comprensible. Quiero decir, cuando una persona está en la ilegalidad y está haciendo sus cosas, primero está más seguro porque no saben dónde vives, ¿no? Entonces yo siempre he tenido miedo a que supieran dónde vivía, ¿no? Ahora todo el mundo sabe dónde vivo y además sabe que no voy armado. Va encima. Entonces, claro. No sé, ahora estoy aprendiendo a convivir en esto que llaman democracia y estas cosas, y que tampoco, pese a todo ello, no parece que estén muy tranquilos, porque la última vez que me encerraron no había nada pendiente. Se tuvieron que montar un paripén jurídico, mediático y de propaganda tremenda para nada, simplemente por un afán de venganza para volverme a encarcelar, ¿no? Entonces, no sé, no sabría responder qué diferencias hay. Además hoy en día veo a las personas en la calle que están aculturadas, despolitizadas, explotadas y paradójicamente todos los explotados, todos estos proletarios se creen que son esa cosa que llaman clase media, que eso no existe, que eso es una tontería que se han inventado los liberales. ¿Qué mierda es eso de clase media? Que puedes pagar las facturas. Quiero decir, al final el proletariado es una clase media low cost que realmente se cree que puede vivir y que puede aspirar a vivir bien en esta cosa que llaman democracia. Yo francamente, cuando he hecho la vista atrás, me sentía en ese sentido mucho mejor cuando estábamos igual peor políticamente, pero existencialmente nos encontrábamos mucho mejor porque al menos estábamos combatiendo, ¿no? Hoy en día lo que veo, una sociedad zombie,
no sé, poseída, telecolonizada por la cantidad de propaganda y de porquerías innecesarias de productos, o sea, no sé, veo que hoy en día está mucho más complicado porque precisamente la propia gente que debe combatir esta miseria se regodea en ella y se cree que es distinta. O sea, no sé, no entiendo cómo se puede vivir en esta mierda de cosas que tienen hoy, ¿no? O sea, bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto de la democracia y tal, y la dictadura o de estas cosas que he estado aquí diciendo, y voy respondiendo para que luego pasemos un poco a la otra. Sí, hola Gabriel, ¿cómo estás? Yo quería consultar respecto a cómo fue el tema del asesinato de Agustín Rueda. ¿Cómo les toca a ustedes cuando esto sucede? Uy, pues bueno, de aquella, digamos que aquí en esos años solo hay que ver algunos vídeos de cómo estaba, digamos que la mamá de los anarquistas en el Estado español, siquiera o no siquiera, siempre fue la CNT, ¿no? Y la CNT, la Juventudes Libertarias, Mujeres Libres y todos los grupos organizados que estaban en la orgánica. Entonces, hubo muchas movilizaciones, hubo sabotajes, pero una de las cosas que a mí, que yo siempre digo con sarcasmo, ¿no? Porque, no sé, al final cuando uno se pega tantos años en la cárcel tiene un poco el sentido de humor bastante sarcástico, ¿no? Solía decir que los anarquistas lloramos a Agustín Rueda, pero al final fueron los Grapo que lo vengaron, quiero decir, fueron los comunistas, ¿no? Porque una semana después pues se ejecutaron al director de instituciones penitenciarias, los Grapo, ¿no? Los anarquistas salimos, lloramos, hicimos corteos, esas cosas, manifestaciones y sabotajillos y cosas, pero al final quien liquidó al personaje directo y el de más alto rango fueron los Grapo. Eso es una realidad histórica, ¿no? Gabriel, en base como un poco también a la experiencia de la represión carcelaria y a propósito de los FIES que los nombraste también, porque los ficheros estos de investigación, de aislamiento y de condenas como fueron empleados en la RAF, y que acá en Chile tenemos lamentablemente un compañero que también estuvo en aislamiento mucho tiempo y que tiene una larga condena también, que bueno, más ratito en el programa vamos a recibir un audio también con actualización sobre la situación de Francisco Solar y de Mónica Caballero también, presos anarquistas que se encuentran cumpliendo Francisco Solar 81 años de cárcel acá en La Gonzalina, en Rancagua, en este territorio dominado por el Estado chileno, y la Mónica que está en San Joaquín, que está cumpliendo una condena de 15 años aproximadamente. En base a eso mismo y tu experiencia como de la lucha también anticarcelaria dentro y fuera, ¿cuál podría ser como una reflexión o una perspectiva que tengas hoy en día después de ver con hartos años hacia estas luchas y que bueno, aún están actualizadas, pero también en base a todo este cambio que tú mismo has percibido que hay en este entorno? Bueno, primero recordar con mucho cariño a Francisco y Mónica, que bueno, Francisco también estuvo publicando por acá una cosa sobre mi lucha, que sacó hace muchos años aquí un fanzine para ponerme en recuerdo precisamente cuando todos los anarquistas de la península ya me tenían aquí olvidado, por decirlo de alguna manera. Y tuvieron que venir de Chile a rescatarme, a rescatar. Entonces sí, estuve también en contacto con ellos antes de que tuviera que desaparecer después en el 2016 o 17, no me acuerdo ahora exactamente en qué año me tuve que largar, en el 17, que me querían meter otra vez preso después de largos años de encierro y de haber cumplido mi condena. Pues de aquella ellos se habían ido allí, no me recuerdo exactamente, allí a algún sitio apartado, a la naturaleza, a hacerse su casita y su cosa, y nosotros ya estábamos, Elisa y yo,
en Portugal, pues ya preparándonos porque sabíamos que podíamos correr el riesgo de que estos me querían volver a encarcelar, y bueno, y luego ya les perdí la pista, porque luego, bueno, les cogieron a ellos en el 2020 y a mí también, a mí me cogieron en Portugal y les perdí la pista. Bueno, ellos nos hemos escrito cuando estábamos aquí en la cárcel, hemos hablado, no, les echaron rápido para Chile, así que no tuvimos mucho tiempo, porque francamente se los querían quitar de encima por si se contagiaba el virus de la anarquía por acá. Entonces, no sé, ellos ya conocieron, digamos, un FIES ya, una cárcel ya deteriorada que no tiene nada que ver con el FIES primigenio. Digamos que como todos los regímenes estos, primero empezaron de forma dura, de forma ilegal, porque al principio cuando hicieron el FIES solamente nos seleccionaron a 60 presos de todo el Estado español, entre ellos estaba yo también. Éramos 60 presos que según la institución carcelaria éramos los que dirigíamos los motines y todo eso en nuestra organización que se llamaba APRE, que era Asociación de Presos en Régimen Especial. En esta asociación, bueno, cuando empezamos en esta cosa, pues éramos presos, había un poco de todo, pues estaba el Juanjo García, que era un compañero que venía de las juventudes comunistas combatientes de Valladolid, estaba Pachi Zamoro, que venía de Comisiones Obreras, que era un sindicato que en sus orígenes también era un sindicato autónomo, donde también habían salido también de ese grupo también los 1000, estaba Paco Ortiz, que también era anarquista, estaba Soseta Río, bueno, habíamos una serie de personas muy buenas, la verdad, que nos queríamos mucho y que éramos todos muy jóvenes, igual teníamos quizás 20 años de edad y teníamos igual, yo tenía 160 años de condena, quiero decir, el que más o que menos, uno tenía 300, otro tenía 200, en fin, que no, la única forma que teníamos para, si queríamos pisar la calle, era de verdad romperlo todo y salir por donde fuera, por debajo de la tierra, por encima del aire o atravesando a los funcionarios, a quien fuera, o sea, en nuestra mente estaba eso. Cuando ya cayeron aquí los compas, o sea, los presos ya no lo mismo, el problema de las drogadicciones, el cambio de mentalidad, el FIES ya se lo meten es un FIES que ya no tiene nada que ver con el FIES originario, porque al final, después de tanta guerra y de tanta cosa, pues salió, además fue un requisito sine qua non que le puso la Unión Europea, de que dejaran de torturar aquí en España si querían entrar y que no les emitieran tantas multas y demás, así que lo fueron suavizando, decían que eso no era un régimen diferenciado de cualquier otra cosa, que era simplemente un fichero de internos sin especial seguimiento, es decir, que nos tenían así como fichados porque éramos muy particulares, porque éramos los que movíamos los hilos de los motines y demás. Entonces, hablando precisamente con Mónica Francisco, cuando vieron aquí cómo era las cárceles, el FIES y demás, ya evidentemente ya se habían dado cuenta de que no tenía nada que ver, porque mucha gente, cuando lee el tema del FIES, se creen que el FIES es como cuando estaba Soseta Río y lo había escrito él en el Huye, hombre, huye, o en otros libros como Ambos lados del muro de Pachi Zamoro, o el reciente que escribió también otro amigo mío, Santi Cobos, que se llama Pájaros Azules, y demás. No, cambió mucho. El FIES en principio empezó muy duro, empezaron a torturarnos brutalmente y esto fue en el 91, ¿no? Nos segregaron del resto de la población penal, porque ellos se dieron de cuenta que cuando nos metían en una cárcel, pues rápido, como era antiguamente el sistema penal en las cárceles antiguas, por eso tuvieron que hacer muchas reformas, tuvieron que cambiar las estructuras carcelarias para que no estuviéramos viviendo en comunas, para que no pudiéramos hacer proselitismo entre los presos, para que no pudiéramos hacer propaganda
banda, para que no pudiéramos comunicarnos y ser colectivo, y entonces empezaron a meter cárceles ya de celdas individuales, con módulos aparte, y nos tenían rotando, al principio nos cambiaban cada 3 días de celda, nos cambiaban cada 3 meses de módulo, nos hacían recorrer cada 3 meses todos los módulos que tenía cada puta prisión de este país, y luego ya cuando ya habíamos hecho todo el circuito nos mandaban a otra cárcel. O sea, no había un sistema. El tema era romperte un poco tu propio algoritmo, si le queremos llamar así, ¿no? Quiero decir, no querían que pensases, no querían que te vinieran a ver tus compas, que estuvieses comunicado. O sea, el tema fue separarnos completamente de nuestras realidades políticas, nuestras realidades familiares, todas nuestras realidades, ¿no? Y esto fue, como estábamos hablando, en total democracia, ¿no? En el 91. Hasta que una de estas, en el año 91, saltó un escándalo porque en la cárcel de Sevilla nos tenían allí como perros. Bueno, habían hecho de todo, nos habían, por ejemplo, como estaban experimentando cosas pues que luego hemos visto en Guantánamo, ¿no? Por ejemplo, esto de querernos uniformar, nos querían quitar nuestra ropa personal para despersonalizarnos y ponernos un mono azul de estos de obrero, unas chancletas, que además nos daban las chancletas del mismo pie, o sea, dos de... luego salíamos una hora al patio de lo que les daba la gana. Un patio que era una jaula con cámaras y demás, pintaban una raya en el patio y decían que solo podíamos pasear por la raya, etcétera. Entonces, en este punto fue cuando nos fueron animalizando de alguna manera, y nosotros evidentemente con toda la juventud que teníamos y toda la rabia y todo nuestro pensamiento, pues les hicimos la guerra radical y total. Entonces, pues no sé, por ponerte así algún ejemplo, cogíamos y pues bueno, vamos a hacer como hizo el MIR allí cuando hizo la huelga de mierda. Pues venga, llenamos la celda de mierda. Nos llenábamos de mierda para que no nos tocaran, les escupíamos, les echábamos los meaos, no sé qué decir, la raya, por supuesto, nadie iba a pasear por una puta raya, ¿no? No. Entonces, ya no, porque no paseábamos por la raya, ¿no? No sé... Todo eso un poco está reflejado ahí en el libro de Tarrío, ese tipo de mierdas que estuvieron haciendo. Y bueno, ese periodo fue el más duro. Digamos que lo pasamos... ¿Cómo lo pasamos? Yo creo que al final muchos se murieron también. La verdad, tengo que decir que de los 60 presos que no estuvieron en este régimen, quedamos vivos 10. Es decir, vamos, no somos unos viejos, que si yo ahora mismo tengo 57 años y éramos todos más de la misma edad, ¿no? La mayoría pues acabó suicidándose, fueron empujados al suicidio, otros seguramente les ejecutaron, porque claro, aquí el preso no vale una mierda, entonces siempre ha sido así, por lo menos en este país, no sé cómo será en otro lado. Y entonces te venían allí, te daban una paliza, te ahorcaban y ya está, te metían una bolsa y te sacaban. Entonces, bueno, fueron unos años muy duros, los primeros años del FIES, y bueno, tuve la fortuna que después de, no sé, desde el 91 hasta el 98, consiguieron muchos compañeros llevarme entre mucha gente de sindicatos, individualidades, de partidos, de grupos de derechos humanos, etcétera, sacarme de esa mierda de infierno, y me llevaron allí al País Vasco, donde poco después quisieron probar a ver si me daban un permiso y iba a volver, y evidentemente cuando me dio el permiso no volví. Entonces me volví a incorporar a la lucha y ya está, ¿no? No sé si respondía ahí con eso a lo del FIE, yo qué sé, los compas ya vivieron otra forma de mierda, ¿no? Pero ya más en otra manera, y ya no estas palizas y las cundas y eso. A Mónica también la tuvieron allí en Asturias, que me contaba, bueno,
que lo que más, al final, lo que más te duele hoy en día no es ya el régimen carcelario, sino la actitud de lo que yo llamo los presos lamebotas, ¿no? Que son peores que los carceleros, ¿no? O sea, eso fue lo que les tocó, desgraciadamente, ver en esta mierda de encierro aquí en la península ibérica. Sí, lamentablemente eso es algo que yo creo que se repite harto en las cárceles, como la repercusión o más bien la reproducción de esa sumisión que hay de la ciudadanía también dentro de la población penal. Dentro de las cárceles se ha visto muchos compañeros que han tenido como riñas importantes, que han sido como incluso enfrentados por otros presos comunes por como los delitos por los cuales se les acusa. Bueno, tenemos un compañero, Kevin Garrido, compañero nihilista que estuvo encarcelado en el 2016, fue asesinado dentro de la cárcel por otro preso, por varios presos que lo apuñalaron. Entonces es algo como que se vive, pues se ve, se sigue observando y quizás se vio dentro del sistema de ficheros del FIES y también como acá y en otras cárceles del mundo pasa, pues que yo creo que tiene que ver con las reproducciones de las lógicas hegemónicas también dentro de la cárcel, incluso en la población penal. Efectivamente, yo me acuerdo del caso de Kevin Garrido, porque yo siempre sigo a los que son y considero mis hermanos, aunque no les conozca, porque a veces no hace falta conocernos para saber quién está y quién no está. Entonces, aquí nosotros, tengo que decir que APRE éramos gente bastante dura, quiero decir, nosotros pusimos a todo este tipo de manguis que le llamamos aquí, de choros, de mierda, de violadores y de gente que trabajaba para el régimen. O sea que nuestra primera guerra fue primero contra esta basura, ¿no? Porque a los otros ya los teníamos, eran evidentes, son informados, hasta el cartero no es amigo nuestro, porque pertenece al Estado. Entonces, lo primero fue a estos jefecillos de patio. Empezamos así en plan romanos a apuñalarlos y a echarlos de los patios y a cepillárnoslos. Limpiamos los patios de esta basura y a partir de ahí empezamos a ejercer nuestra propaganda. Bueno, quiero decir que la metodología no fue muy anarquista, pero es que en la cárcel no se puede ser muy anarquista. Quiero decir, ahí fue básicamente muy militar y así que estábamos siempre entrenándonos, haciendo artes marciales, practicando con los cuchillos. Luego también, digamos que la mayoría de lo que en Italia se daría i ver ragazzi, digamos que esa delincuencia que era atracadores de bancos con los que nos llevábamos muy bien, porque básicamente nos entendíamos, porque independientemente de capitalistas ilegales, bueno, tenían otra forma de ver la vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos juntamos la gente que teníamos largas condenas, pero que teníamos valores, aunque no coincidamos en lo político, pero sí en los valores, y teníamos muy claro que no queríamos ahí traficantes que echaran basura a los presos, que ya bastante la echaban los médicos de mierda, con sus pastillas benzepinas y toda esa porquería. Entonces, bueno, yo tengo que decir que yo en ese sentido siempre he sido muy antidrogas, porque he visto cómo aquí en mi tierra empezaron a hacer la guerra química, como hicieron en América con los Panteras Negras, el Estado echando drogas en los barrios para acabar precisamente con, como decía el general Galindo aquí, decía, preferimos una generación drogadicta que terrorista. Bueno, pues yo prefería una generación terrorista que drogadicta. Así que me puse manos a la obra en la calle y en la cárcel y puse a combatir a esta cosa, y bueno, y así nos encerraron, porque al final este tipo de delincuentes son funcionales al sistema y por lo tanto no tengo ningún cariño hacia ellos. No les considero mis iguales y no me importa una mierda que estén presos. Quiero decir, la cuestión, ese buen rollismo de que todos los presos tal, no es una realidad que nos tiene. Tenemos que ser selectivos tenemos que ser un poco selectivos. No vale el buen rollismo y esa cosa pseudo cristiana. Cuando uno vive la realidad de la cárcel, pues acaba teniendo, pues eso, los ojos sin ningún tipo de velos ni romanticismos, y actúa en consecuencia o se retira, ¿no? Entonces,
Esa fue precisamente, eso fue precisamente uno de los motivos por los que nos quitaron de medio, porque nosotros estorbábamos a la modernización de las cárceles. ¿Qué era la modernización de las cárceles? Que los presos estuvieran como bobos viendo la televisión, que los presos estuvieran como bobos comiéndose pastillas, que los presos estuvieran ahí llamándole a un puto carcelero don Antonio, don Pedro, no sé qué, o cosas así, vamos, que don, ni qué hostias, ¿no? Y entonces eso me recordaba ya con lo que nos costó a nosotros luchar por todo, o sea, pues hasta por la forma, la modalidad de una instancia, ¿no? Que tienes que mandar una instancia cuando quieres cualquier cosa para pedir una petición, tienes que poner el interno tal, el escriba su ilustrísima señoría para no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando nosotros entramos, nosotros sabíamos que en la guerra también está en el lenguaje, ¿no? Entonces, don Gabriel Pombo da Silva, le escribe a usted para que me conceda, expongo lo solicitado. Breve y conciso como un parte de guerra. Evidentemente decía, esto no es un modelo de distancia. Digo, pues bueno, este es el modelo de distancia que a partir de ahora va a prevalecer, porque nosotros no vamos a escribir ilustrísima a ningún mamón de ustedes, ¿no? Bueno, pero quiero decir que fue el comienzo un poco de todo, de cuestionárselo absolutamente todo, de cuestionarse las palabras, los métodos, lo que se dice, lo que se hace, etcétera, etcétera. Y de ahí, evidentemente, fui desarrollando después mi discurso anarquista. Mi discurso anarquista no viene de libros, viene de la práctica, viene del conocimiento de realidades, y que yo intentaba sintetizar para, desde la cárcel, mandarlo para la calle. Pues cuando mandaba comunicados, no decía cualquier cosita, así, intentaba poner una citación, luego intentaba hablarles siempre con amor a los compañeros para que supieran que esas mierdas no acaban con nosotros, que nosotros seguimos vivos. Y entonces ahí en cada comunicado intentaba reflejar un cachito de esas cosas que íbamos pensando y bueno, y que íbamos incorporando en nuestro ser, ¿no? Sí. Compa, acá se ha dado mucho una situación que es respecto a la pérdida de los códigos, lo que tú mencionabas como los valores, quizás entre los presos políticos y los presos más afines, que quizás no tenían afinidades políticas, pero sí tenían afinidades respecto de saber a quién atacar en ese sentido. ¿Cómo ves tú este proceso de pérdida de códigos de la cárcel a la actualidad, a propósito de lo que comentas del servilismo de los presos hacia sus carceleros? Bueno, yo creo que la población penal no es más que un reflejo del sistema, de la sociedad. O sea, cada época contiene una serie de delincuentes y que va cambiando a lo largo de la historia, del tiempo y de los países, ¿no? Entonces, si uno se pone a estudiar cómo ha sido, bueno, ya a mí no me hace estudiarlo porque ya lo he vivido aquí, he visto la mentalidad de cómo eran los presos de los años 70, 80. Hoy en día, por ejemplo, los presos que ves aquí en la cárcel, bueno, también ha cambiado la situación notablemente. Entonces encuentras también muchos presos que son extranjeros, presos que tienen otros valores, otros códigos que no se corresponden a los nuestros. Luego también eso de ser fascista siendo un preso, eso se ve ahora en la modernidad. Quiero decir, en nuestra época, que habíamos sufrido todos el fascismo, que nos habían dado palos los carceleros que eran fascistas, no creo que había ningún puto preso fascista, ¿no? De hecho, ni siquiera los metían en la cárcel. Lo hemos visto, que aquí los fascistas eran camaradas de ellos, ¿no? Entonces, si entraba algún mierda de esos, porque que de hecho había entrado alguno, les daban sus beneficios y demás. Porque son sus colegas, y al final el violador, por ejemplo, luego lo curioso de todo es que utilizan este tipo de estereotipos para decir no, es que tenemos que merecer la pena porque los violadores, porque los traficantes y tal, pero esos son los primeros presos serviles, los presos lamebotas, que luego como se tienen que refugiar del resto de la población penal, encuentran en el carcelero su mejor aliado. Entonces el carcelero los utiliza como... El carcelero es como si fuera en la época feudal
un señor, señor de las Castillas y estas cosas así, que tiene sus siervos y sus machacas y demás, y básicamente uno entra aún hoy en día en la cárcel y ve esta actitud de servilismo, como escribía el Etienne de la Boutier, como era la servidumbre voluntaria. La servidumbre es voluntaria, es una cuestión que se hace por cálculo. Cuando no hay valores hay cálculo, cuando hay valores hay valores, y cuando no hay cálculo. Se está calculando qué beneficio se puede sacar de esto o de lo otro, ¿no? Entonces, el cambio de valores se ha ido viendo, bueno, el cambio, la anulación de los valores, digamos que lo mismo que en la calle, no hay ninguna diferencia. La gente se ha ido haciendo pragmática, ha ido tragando con la situación y ha dejado de reivindicar su yoedad, su existencia, sus valores, sus ideas. De hecho, es todo bastante extraño. Por eso, que cuando he salido ahora y he visto esto, entonces he comprendido mejor los cambios que se habían operado en la cárcel, porque yo a veces me volvía loco y decía, ¿qué está pasando aquí? No acabo de tener todos los elementos en mi cabeza para poder analizarlos. Ahora, cuando he salido, me he dado cuenta que efectivamente, que toda esa basura que había ahí adentro venía de aquí afuera. O sea, quiero decir, los presos no vienen de la luna, no vienen de una aparte, vienen de la sociedad que los produce. Así es. Sí, yo la segunda, esta que me preguntaba es sobre cómo, ahora a ver, un momentito aquí que la veía, que lo del arrepentimiento. Sí. La verdad, yo os tengo que decir que jamás en la vida se me pasó por la vida semejante cosa, esto del arrepentimiento. Yo siempre he sido una persona que cuando me convenzo de una cosa, pues luego apechugo con lo que hago. Luego lo que me toque, me toca, ¿no? Precisamente porque no creo que lo que nosotros hagamos sea atentar contra nada. Nosotros dependemos de una banda de canallas que tiene un sistema bien organizado y que nuestra violencia es infinitamente inferior, pequeña, simbólica, en comparación con esta violencia sistémica, brutal, y que cada vez está siendo peor. Y también el disciplinamiento carcelario y el disciplinamiento social. Lo estamos viendo también con la insensibilidad que se tiene a nivel social, con las masacres que, por ejemplo, que se están haciendo en Israel, las barbaridades que dice ese gilipollas que está allí de presidente en Estados Unidos, que dice que quieren hacer allí en Gaza un resort para que los ricachones se vayan allí a la playa. En fin, este mundo, vamos, me gustaría de verdad que fuéramos una potencia real y que fuéramos una amenaza real, que lamentablemente otro día hablaremos de ello, no lo somos. Entonces, en este momento, lo que nos queda es apoyar a nuestros compañeros que se atreven, que son pocos, que se atreven a golpear a esta mierda, a sus infraestructuras y a sus elementos, con todo el amor del mundo, porque al final el amor es lo que nos mueve. A mí, por lo menos, siempre ha sido lo que me ha movido a hacer locuras. Estar ahí porque el amor es lo que está por encima de todo. Y entonces, en este Día Internacional, con los compañeros de las condenas, quiero dejarles aquí un sentido abrazo, un cariño inmenso, y que sepan que aquí en el Ateneo Agustín Rueda, que ahora estoy construyendo, ahora llevo 2 años aquí metido en el monte haciendo aquí un Ateneo anarquista, no libertario, anarquista, se llama Ateneo Anarquista Rueda. Intentaré permear mis conocimientos y mis experiencias, traducir libros y estar en contacto y apoyar a los compañeros presos, porque los compañeros presos ha sido lo que siempre, la sal de mi vida, lo que siempre me ha movido. Si no fuera por ellos, quizás jamás en la vida habría empuñado un arma. Y así lo dejo. Salud, compañeros, y que os quiero a todos. Compa, antes que te vayas, bueno, para nosotros es muy importante el hecho de la música. Casi siempre, o sea, en realidad siempre en nuestros programas les pedimos a la gente que invitamos a que compartan sus gustos musicales, y que tú nos quisieras compartir alguna canción que te parezca importante y que nos puedas dedicar.
Estamos así, también estoy en contacto porque ahora aquí estoy, bueno, somos pocos, pero estamos tejiendo redes y hay un compa que también, bueno, se llama Erpizu, que acaba de sacar su nuevo disco Las 40 y tiene un tema que se llama Que viva la anarquía. Si lo miráis ahí por ahí en internet, Erpizu se pone ER porque él es andaluz, entonces de Erpizu, que de Cádiz, ¿no? Entonces, miráis ahí, Erpizu, que viva la anarquía. Me gustaría que la pusieras porque ahora voy también ampliando el repertorio que me estoy modernizando. Ya, entonces vamos con ese temita para cerrar esta entrevista y un gran abrazo, Gabriel. Muchas gracias por compartir con nosotros y esperamos poder encontrarnos algún día aquí o allá, donde sea. Así que esperamos vernos alguna vez. Abrazos fraternos, compañeros. Abrazo, Muchas gracias. compita, muchas gracias. Abrazos. A ustedes. Con el pórtico teórico de la candela. Desde que existen las clases sociales, los oprimidos han tratado siempre, por diversos medios, de liberarse de su explotación. Uno de ellos era incorporarse a los partidos políticos burgueses avanzados, apoyándolos en su lucha por el poder, con la esperanza de que el poder favoreciera a los trabajadores. Ellos lo conquistaban en la calle, mientras los políticos lo gozaban en sus despachos, vueltos de espaldas al pueblo que los encumbró. Tras fracasar una y otra vez, el instinto obrero formuló aquella máxima que sería el primer mandamiento del trabajador consciente. La emancipación de la clase obrera tienen que hacerla los propios trabajadores. Viva la anarquía, siempre horizontales, porque en esta mía nadie es más que nadie. Viva la anarquía, siempre horizontales y antiautoritario hasta que muera o me maten. Antiautoritario hasta que muera o me maten. Por remover la conciencia sé muy bien que no le caigo. Por remover la conciencia sé muy bien que no le caigo. Ya saben que Flamencore no lo escuchan cuatro gatos. Ya saben que Flamencore no lo escuchan cuatro gatos. Que mis letras representan un peligro para el Estado. Que mis letras representan un peligro para el Estado. Que mi lucha está en la calle y no encima de un escenario. Que mi lucha está en la calle y no encima de un escenario. Me considero anarquista, moriré con mi idea. Lo demás no me interesa, me parece toda una mierda. Me lo de una tierra herida, bien pegado a casa vieja. Y es Jerez que no se olvide que sintió la mano negra. Tu propio peso te hará caer, el pueblo un día se levantará. Porque es más fuerte que tu poder, nuestra pasión por la libertad. Tu propio peso te hará caer, el pueblo un día se levantará. Porque es más fuerte que tu poder, nuestra pasión por la libertad. Me acuerdo de Kiko Sabaté, los solidarios me inspirarán. Federica Mosselli también, en mi recuerdo siempre estará. Me acuerdo de Kiko Sabaté, los solidarios me inspirarán. A todos los maquis recordaré, a tantos otras y a muchas más. Tiro, 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 va. Tiro, 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 y los años de plomo regresarán. Tiro, 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 va. Tiro, 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 y los años de plomo regresarán. Caminando marcho solo, pensando cómo encontrar Caminando marcho solo, pensando cómo encontrar un pueblo que me comprenda. Un pueblo que me comprenda, un pueblo que me comprenda y esté dispuesto a luchar.
Buenas. Acá volviendo de esta entrevista del compañero Gabriel, muy emotiva, siento yo, de un peso histórico anarquista muy valioso, muy importante. Nos deja un montón de reflexiones importantes de compartir, sobre todo que nos sitúan en un presente y con la pregunta abierta, ¿cierto?, a qué es lo que implica ser anarquista el día de hoy. Y junto con eso quería comentar un aspecto que me llamó bastante la atención de lo que relata el compañero, y tiene que ver con un preso de larga condena, pasa mucho tiempo en la cárcel, viviendo la realidad de la cárcel, sufriendo la realidad de la cárcel, y también entendiendo la realidad de la cárcel, observarla desde sus entrañas directamente. Entonces el compa entra a una cárcel, ¿cierto?, en la década de los 80, y sale finalmente de otra cárcel después de haber recorrido todas las cárceles había y por haber dentro del territorio dominado por el Estado español. Entonces el análisis completo, la visual compleja de lo que significa estudiar una institución brutal como la cárcel en el espacio-tiempo, conlleva una lectura súper fidedigna, porque entonces como que nadie, pienso yo en lo personal, cuenta con más herramientas como para entender esto y a la vez combatirlo, luchar contra eso. Y también dentro de eso está la tecnocratización, en cierto modo, de la dominación de la cárcel. Si bien tenemos en un principio una cárcel bien disciplinante, brutal, de la golpiza, la tortura, muy asociado al contexto histórico que ahí comenta el compañero, ¿cierto?, que es a pocos años de la muerte de Franco y de la llegada de la supuesta democracia. La institución va cambiando en su forma, pero no va cambiando en su fondo. De hecho, comentaba que eran los mismos carceleros finalmente aplicando una lógica más sofisticada, quizás de dominación o disciplinamiento, lo que comentaba ahí de eso de que lo hacían caminar por la raya. Y también la experiencia histórica de la lucha contra la cárcel desde la misma cárcel, el hecho de estas formas de protesta que se echaban heces y orina encima a fin de que los carceleros no los tocaran. Igualmente como les decía en un inicio, un relato súper rico en vida y en amor revolucionario, pienso. Si alguien quisiera compartir una reflexión al respecto. Sí, en convicción y no, o sea, más o menos recalcar y marcarlo internacionalmente, ¿no? Como en la prisión y los mecanismos de tortura de la policía, todas las vejaciones, digamos, de las que relatan muchos de los presos de alta condena, Cóspito, no sé, Marcelo Villarroel aquí, o incluso los compañeros del caso Susarón, etcétera, como que hay una ensañación igual finalmente con los presos políticos. Por algo los meten en cárceles diferentes, por algo tienen juicios diferentes, por algo tienen condenas diferentes. Y los trasladan constantemente. Con 18.000 policías, como trasladaron a Cóspito, por ejemplo. Entonces, como que ahí hay como un carácter también de persecución política y de ensañamiento vengativo, obviamente, y se entiende porque son el enemigo absoluto y los queremos destruir. Entonces, obviamente, el capital se defiende con todas sus herramientas y todas sus armas, que son obviamente muchas, son los poderosos, pero igual hay gente como Pombo da Silva, como Lucio Urtubia, ¿no? Como muchos compañeros y compañeras que logran golpear, como Cóspito, que logran golpear el poder en cierto momento, de cierta forma, a veces con consecuencias muy brígidas, asumiendo prisiones muy largas, pero por lo menos dando cuenta que el capital es vulnerable. Sí, de hecho, él mencionaba en una oportunidad, decía que igual en el fondo no lo confrontamos realmente, bueno, estamos accionando de forma constante contra el enemigo,
no estamos haciendo como frente porque de alguna manera hace esa crítica también, po, como la inmovilidad que está pasando ahora. Y yo creo que es importante también ahí retomar quizás las distintas formas de accionar, la solidaridad, accionar también la lucha contra la cárcel, contra la sociedad carcelaria en general. Aprovechando de recordar con esto también a la cantidad de presos y presas que están encarcelados con condenas de largos años, décadas incluso, por atentar contra la propiedad privada, como Marius Manson, por ejemplo, los compas del caso Susarón por atentar contra un camión de la empresa cárnica de explotación animal, y así muchos otros presos y presas que han atentado contra la propiedad privada y que ha sido como una de las confrontaciones más potentes que hemos podido llevar a cabo, donde quizás sí se puede haber hecho daño, pero en el fondo es la forma, yo creo, una de las tantas formas de poder hacerles ver que seguimos en lucha, que seguimos aquí. Y el caso de Marius Manson también especialmente criminalizado quizás por su condición no trans, obviamente que aún más utiliza la visión desde el poder conservador y su moral blanca. Estamos hablando en contexto estadounidense, un contexto súper conservador, mega, ultra, súper, hiper facho. Entonces, por ahí también... No, y la persecución que ha habido con él, con su pareja, con el círculo también. Y bueno, eso también va generando daños a nivel emocional, a nivel psíquico también en las personas, en los compañeros, las compañeras. Entonces, es importante, y en una de las páginas de Marius Manson, solidaridad con él, con ella, ellos decían ahí por el texto que es importante la correspondencia, escribirle, es tan importante escribirle a los presos y presas, estar presente ahí de alguna manera con las compañeras, con los compañeros. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio del compañero que nos va a hablar de la situación carcelaria penitenciaria de los compañeros, en este caso, Mónica y Francisco Solar, Mónica Caballero y Francisco Solar. Así que bueno, antes de eso, un temita. Esto es Presos de RIP, en Recupera tu Vida. Y después la entrevista. Esperando que llegue la solución. Han dejado
el marco de una nueva jornada de solidaridad con los prisioneros y las prisioneras de larga condena, voy a comentar un poco sobre el caso de Mónica y Francisco, en particular sobre Francisco. Bueno, ambos son conocidos en el movimiento anarquista desde hace mucho tiempo, participando en actividades, levantando distintas instancias, mucho antes de su primera detención incluso. Pero para el año 2010 son detenidos junto con otros compañeros en el marco del caso Bombas, uno de los primeros gran ataques represivos, si se puede decir. Y en el marco de esa situación ya empiezan a ser conocidos por la policía y por la prensa. En el caso Bombas son acusados de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos. Tras estar unos meses en prisión y largos meses en juicio, todos son completamente absueltos. Mónica y Francisco viajan a España ese año cuando ya son absueltos, 2012, pero son detenidos a finales del 2013, acusados de la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar, una iglesia allá en España. Son condenados a 12 años de prisión. Recordar que cuando ellos viajan a España también se integran al movimiento allá, participan en distintos espacios, coordinaciones, lo que les permite tener una buena red de solidaridad y de apoyo de los y las compañeras de ese territorio. Finalmente, para el año 2017, esta condena a 2 años de prisión consigue ser rebajada, pero tienen que expulsarlos de España, esa es la condición. Ellos llegan acá a Chile el año 2017 con harta presencia mediática, con harta presencia policial también a su llegada, sin ninguna causa pendiente. Así que se integran nuevamente al movimiento anarquista sin ningún problema, participan en actividades, levantan instancias, practican la solidaridad con las prisioneras, van a visitas, se encargan, digamos, de tareas de apoyo en ese sentido, levantan ferias del libro, publicaciones, así que son compañeros bien activos. E incluso el año 2019, cuando estalla la revuelta, también ambos participan de lleno en la revuelta, la viven íntegramente. Incluso Francisco participa también en la coordinadora 18 de octubre de apoyo a los presos de la revuelta, así que hay como una relación bien presente con el movimiento anarquista, antiautoritario, anticarcelario también en particular. Ya para el año 2020, en julio, ambos son detenidos, acusados de la colocación de distintos artefactos explosivos. Principalmente a Francisco se lo acusa del envío de un artefacto explosivo a la 54 comisaría de donde salió la policía el año 98 a matar a la compañera Claudia López, y también se lo acusa del envío de un artefacto con dinamita a la oficina del exministro del Interior Rodrigo Ginspeter. Bueno, una vez en prisión se coordinan con los compañeros que ya están presos, digamos, generan vínculos, lazos que en parte ya eran de amistad previamente y otros que van surgiendo ahí, en la necesidad también de encontrar puntos en común. Un poco ese es como el objetivo y el caminar. Así que su cárcel también no ha sido un momento, digamos, de pausa, sino todo lo contrario, ha sido un momento de construir, de generar redes, de generar vínculos, lazos y de seguir, digamos, aportando en otro contexto en el cual se encuentran. Pero para julio del año 2023 comienza el juicio contra ellos. A Francisco se le piden más de 100 años de prisión, es como una de las condenas de petición, digamos, más altas, pero finalmente ya a finales del año 2023, un juicio que duró un par de meses, se consigue un poco ya quedar completamente claro a cuántos años quedan cada uno. Francisco queda condenado a 86 años de prisión, acusado de los 2 envíos y de la doble colocación en Vitacura, mientras que Mónica queda condenada a 2 años de prisión como cómplice de esta doble colocación. Hay que recordar, y un punto que es necesario destacar, que Francisco durante el proceso, en términos jurídicos, en términos políticos también hacia la calle, y durante el propio juicio, él reivindica y asume todos estos hechos. Es un acontecimiento muy poco regular acá en Chile, no ha ocurrido en el último tiempo que alguien asuma las acusaciones.
pero en este caso Francisco decide reivindicarlas políticamente como actos de ataque anarquista, como actos que están contrarios al ataque indiscriminado. No iba hacia cualquiera, iba hacia gente específica, sujetos específicos, lugares específicos, y lo enmarca también dentro de una campaña de venganza respecto a los dos envíos de explosivos, y el doble atentado en Vitacura lo enmarca, tal cual señala el comunicado de reivindicación, como un aporte a la lucha que se está dando desde la revuelta, desde la calle, desde los enfrentamientos y desde las asambleas y todo lo que estaba surgiendo en esa época. Desde entonces, desde incluso que es detenido Francisco, permanece en régimen de aislamiento. Un régimen de aislamiento que ha sido bastante duro y que con el paso del tiempo se ha ido endureciendo aún más. Desde hace 1 o 2 años el régimen ha cambiado completamente, estando 23 horas de encierro en una celda solitario, sin televisión, sin acceso a electrodomésticos, hervidores, microondas, etcétera. Así que el último tiempo ha sido muy duro en cuanto al aislamiento, con rumores de instalar locutorio, con rumores de prohibir aún más la visita, restringir más cosas. Ha sido bien complejo, pero ya para marzo de este año, marzo del 2025, tras 5 años de aislamiento, Francisco consigue salir de ese módulo. El motivo de la salida de ese módulo es finalmente porque Gendarmería se quedó sin excusa. Durante 5 años estaban dando excusas, que habían faltas, que había que esperar más tiempo, etcétera, como funcionan los carceleros, pero ya tras 5 años y con cierta movilización desde la calle, ya Gendarmería se queda sin mayor argumento y se ve obligado a llevarlo a un módulo de alta seguridad, que evidentemente tiene restricciones, pero son mucho menores a las del régimen de aislamiento, que era un régimen de castigo en el cual, como decía Francisco, vivió 5 años, sobrevivió 5 años. La sentencia de 86 años es una sentencia que ya no se puede apelar. Se apeló, se perdió, es una sentencia que está firme en un tribunal, en la corte está una sentencia firme, así que nos queda un poco evidenciar que es una de las sentencias más largas que hay por delitos políticos que no sean de sangre, o sea, que no haya algún muerto. Los atentados de Francisco no murió nadie, y aún así tiene una condena que equivale a 2 cadenas perpetuas. Acá en Chile la cadena perpetua es de 40 años y a Francisco le dieron 86, así que podría ser el equivalente a 2 cadenas perpetuas. La opción de comenzar a solicitar beneficio queda extrapolada a un momento casi inentendible de la condena, o sea, cuando cumpla 3/4 o 20 años, ahí hay cierto debate al respecto, pero sin duda es un momento muy lejano al cual nos encontramos ahora. Así que bueno, también, ¿qué queda ahora? Esa es un poco la pregunta, y creo que es la pregunta que surge con este llamado hace bastante años de apoyo a los prisioneros de larga condena. ¿Cómo apoyar a un compañero que está condenado a tal cantidad de años, que es indimensionable? ¿Cómo generar un apoyo real? Solamente habrá que mantenerlo de una u otra forma, como en el cotidiano de la cárcel, que es harto económicamente y en cuanto al esfuerzo es bastante, ya solo hacer eso. Pero nos tendremos que conformar con vivir la condena, digamos, que enfrentó el Estado, e incluso si es que llegamos a decir que nos conformamos con eso, que nuestra lucha va a ser, bueno, mantener en las mejores condiciones toda esta condena, aún así hay un desgaste evidente respecto a los entornos, a los grupos de apoyo, a las redes para mantener el cotidiano. Después entonces la pregunta empieza a cambiar de tono. ¿De qué forma podemos cambiar esta realidad y cambiar el foco del asistencialismo, que es necesario a ratos, hacia una perspectiva de lucha radical y de lucha viva, en el sentido de que no solamente, digamos, un aspecto pasivo de esperar o de vivir el día a día, sino darle una intención. Durante estos 5 años, la lucha en un comienzo era para enfrentar el juicio, que llamar a la solidaridad, legitimar la acción, legitimar la declaración del compañero. Esa fue la primera lucha que
se dio desde los entornos solidarios y obviamente conversado con él. Luego se buscó que no lo condenaran a todos los años que querían, 150 años, 139, algo así era el número, más de 100 años de cárcel. Lo condenaron a 80 años, que en la práctica es lo mismo casi. No hay vida para cumplir esa condena. Inmediatamente después de la condena, la lucha que dimos los entornos más cercanos y que se consiguió expandir de buena manera fue la lucha contra su aislamiento. Él ya estaba viviendo durante años en este régimen y este régimen se estaba endureciendo aún más. Así que dimos una lucha para sacarlo del aislamiento que finalmente, por uno u otro lado, consiguió su fin ahora hace un par de meses. Ahora el compañero se encuentra en la cárcel La Gonzalina en Rancagua, junto con otros compañeros que están en prisión por motivos políticos. Están todos juntos en un mismo módulo. Pero la pregunta y el debate sigue existiendo. ¿Cuál es la perspectiva revolucionaria, anárquica, para enfrentar una condena de tal dimensión? Nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos conversado, lo que conversábamos en la calle y ahora también, es la necesidad de que el compañero en prisión salga de su rol de prisionero. Superar la dicotomía de prisionero solamente puede hablar de la prisión, solamente sujeto receptivo de solidaridad y lo único que puede escribir es de la cárcel y mandar saludos agradeciendo el apoyo. Creemos que eso es necesario, sin duda, pero hay que salir de eso porque es un compañero que está viviendo ahora en la prisión. Hay un cotidiano en la cárcel y ese cotidiano también tiene que ser de lucha. Por ende, la intención es que el compañero no esté en otro lugar, pero no salga del movimiento, del entorno de las discusiones anarquistas. Y se ha logrado, se ha intentado, se está luchando permanentemente por eso, considerando la serie de prohibiciones, dificultad de comunicación y etcétera. Pero Francisco participa en 2 publicaciones anarquistas, participa en el grupo editor, o sea, él publica textos no firmados por su nombre porque es parte del grupo editor, Tinta de Fuga y Kalinov Most, esta última internacional. Así que también eso lo permite estar completamente activo, cosas que también hacía en la calle. Un poco esa es una de las perspectivas que vemos nosotros que puede darle alguna forma de lucha en la cárcel. O sea, poder sacar la lógica de que el preso solo abre de la prisión y permitir que el compañero siga participando y levantando iniciativa, estando en ese lugar, obviamente con miles de prohibiciones y dificultades y obstáculos, pero creemos que por ahí puede haber alguna salida al respecto. Aún así no tenemos la respuesta clara y no tenemos la idea completa sobre cómo mantener o cómo llevar una prisión de estas dimensiones, de qué forma habrá que hacerlo. Estamos también experimentando, se salió del aislamiento hace un par de meses, así que ahora nos encontramos un poco en este volver a ver hacia dónde va todo. Pero con este norte súper claro que es que el compañero es uno más, no es distinto, no es especial por estar en la cárcel, tiene condiciones especiales, evidentemente, por el lugar en el cual se encuentra, pero hay que contemplarlo como uno más, o sea, a la hora de estas publicaciones que hayan debate, es una opinión más, a la hora de levantar actividades, tratar de considerarlo de una u otra forma como parte de la organización, considerarlo como un compañero que se encuentra en otra condición, pero no condenarlo a un aislamiento desde la prisión, desde su rol de preso solamente. Ya estamos de vuelta ya en este programa especial de colaboración en este cadenazo de radios negras, de radios anarquistas, en solidaridad con todos los presos, preses anarquistas de larga condena, de no tan larga condena porque todas en realidad son bastante largas, son condenas tan privados los compañeros, compañeras, así que hay un abrazo fraterno y a ellos también dedicadas a ellas este programa. Agradecimientos también al compa que nos mandó el audio de actualización de Mónica Caballero y Francisco Solar, presos anarquistas, acá en este territorio dominado por el Estado chileno. Ahora vamos a ir con
Sí, vamos a hacerle una pequeña reseña de recorrido insurreccional anarquista del compañero Alfredo Cóspito. Bueno, el compañero Alfredo Cóspito, desde muy chico, como que ingresó a las filas, ya, no es que fue decirlo así, no, pero empezó a frecuentar entornos anarquistas. Él nació el 67 en Pescara, ya en territorio dominado por el Estado italiano. Y bueno, su primera detención fue porque desertó del servicio militar, digamos, en los años 80, no quiso ir al servicio militar, le estuvo un mes preso por eso y después le dieron un indulto y salió. Pero ya en los 90 participó de un centro social ocupado, donde también le hicieron un proceso judicial por eso. Después se fue a Milán, donde puso una tienda de tatuajes ya con su compa. Y ahí, bueno, obviamente frecuentando y activando en los entornos anarquistas informales de Italia. Y bueno, se hizo más conocido por la acción individual que hizo junto a otro compañero, a Nicola Gay, el 7 de mayo de 2012, en que en moto fueron a la casa de Roberto Andifoli, un conocido ejecutivo de la empresa nuclear italiana Ansaldo Nucleare, una empresa obviamente devastadora del medio ambiente y con grandes cifras de acumulación en toda Europa, no solo en Italia. Y bueno, ambos le dispararon a Dinolfi 3 disparos, ¿ya?, en la pierna, obviamente generándole una fractura importante, y lo reivindicaron, digamos, como parte de la FAI, ¿no?, de la Federación Anarquista Informal, ¿no?, la que después fue FAI Free, Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario Internacional, si no me equivoco. Bueno, y la acción era en solidaridad con Olga y con Domidou, que era un miembro carcelado de las cooperaciones de Núcleos del Fuego, ¿no?, también organizaciones que iban paralelas, antecedieron o fueron después de las células del fuego, ¿no? Oye, pero ¿se sabe si es que la acción de dispararle a este bastardo en las piernas fue así como esa fue la acción? Sí, esa fue la acción concretada, planificada como para atacarlo a él. Ya. Eso. Y bueno, no para justiciarlo finalmente. No para justiciarlo, no, yo lo hubieran ajusticiado. Bueno, es una forma de ajusticiamiento, ¿no? Como, sí, claro. Sí. Igual si uno lo piensa, si queréis provocarle como un daño a un ser tan nefasto como los dueños ejecutivos, autoridades de esa empresa, una hueá es matarlo y lo otro es dejarlo con cojo toda la vida, ¿cachai? Que igual es mala onda. Entonces, como que ahí depende de la perspectiva que tengáis de cómo vengarte. Claro. Bueno, obviamente fue muy bullado, hablamos de que le disparó un rico, entonces, como decía, pues, tuvo un procedimiento de seguridad con 18.000 policías como a cargo del operativo, digamos. ¿Eso fue del primer traslado? Sí, del 2012, ¿no? En mayo del 2012. Bueno, su pareja Ana también fue vinculada, digamos, y bueno, ambos fueron, bueno, y el otro compañero también, Guy, perseguidos con vigilancia, con escuchas telefónicas, ¿no? Y fueron condenados a 10 años y 8 meses, ¿no? Nicolás Guy salió el 2020, pero después a Cóspito le dieron mucho más por el tema de recibir una condena adicional de 20 años por el atentado con bomba en 2006 contra el cuartel de los cadetes de los Pacos de Carabinieri, ya en Turín. Tenía ese atentado con bomba antes, entonces ahí fue cuando su compañera Ana Beniamino también fue detenida, fue condenada, o sea, recibiendo una pena de 16 años y medio ella, también por participar de las acciones, por ser cómplice, digamos, de todo este grupo, que no era solo Cóspito, digamos, que hay un entorno informal, digamos, de distintos compañeros y compañeras que realizaban estas acciones, ¿no? Bueno, el atentado del 2006 fue con 2 explosivos, ¿no? Uno más grande, otro más chico, 500 gramos de pólvora negra, el más grande, y con programado con temporizador y todo, ¿no? Entonces, obviamente el tribunal creyó o estipuló, evidenció que era una acción completamente planificada, por lo tanto eso una alevosía que la justicia burguesa le otorga mayor castigo, ¿no? No, en realidad no tenía conocimiento del caso, pero me imagino que sí, por todo lo que significa la labor de planificación de una acción de... Es como que en el fondo la misma planificación confirma es lo que tú decías, por la alevosía. Claro. Bueno, no murió nadie, otra vez fue años de prisión absurdos por atentar contra cosas, digamos, es lo que está haciendo la Niki en delante. Y bueno, el Tribunal Supremo de Casación, que fue el que la entidad institucional que lo juzgó,
cambió la sentencia a masacre política, le manda 20 años de prisión a cadena perpetua, ¿ya? De 20 años pasó a cadena perpetua, digamos, por ser masacre política por esta categoría. Obviamente todo el aparataje judicial, o sea, de abogados, digamos, del Estado, trabajando día y noche para darle más años a los compañeros, porque eso es, bueno, aquí también pasa, ¿no? Es normal. Eso son los abogados de la fiscalía. Claro, del Estado, digamos, del Estado. Y no murió nadie, pues, ¿cachai? No hay ninguna víctima humana, digamos. Entonces, bueno, la FAI, la Federación Anarquista Informal, que se adjudicó, digamos, el atentado como organización, declaró que se trataba de un atentado contra la infame República Italiana y que igualmente infame aniversario de los Carabineros. También fue como pasó aniversario un regalito, ¿no? Para los pagos. Qué hermoso. ¿Ya? Bueno, a partir de esta condena más exagerada, ¿no? De cadena perpetua, Cóspito inicia el 2021 una huelga de hambre, ¿no? Que me imagino varios y varias se acordarán de la agitación internacional que hubo por el régimen del 41 bis brutal, ¿no? Con 22... régimen de aislamiento extremo. Sí, el régimen de aislamiento extremo con 2 horas de patio al día, que no podéis ver al horizonte, solamente el cielo hacia arriba, y con 22 horas de absoluto encierro sin vincularte con otros presos. Entonces, bueno, Cóspito dijo que él prefería morir a vivir ese régimen, entonces inició una huelga de hambre que, bueno, se extendió durante 36 días y con acciones de muchos compañeros y compañeras en muchos lados en Indonesia. Quemaron una comisaría, aquí hubieron varios mítines aquí afuera de la embajada. Afuera de la embajada también. Se atacaron. Sí, se atacaron instituciones italianas, así como el Instituto de Arte Italiano, porque ya como que había muchos pacos en un momento, demasiada represión para el número de compañeros que habían en la embajada, y como que ya, bueno, vamos a atacar algún otro inmueble de la institucionalidad italiana, ¿cachai? Como para, bueno, así que eso, una pizzería. Claro, una pizzería. Esta es comida italiana. Bueno, tenía que tener una cuota de delirio. Estaba muy... Estaba muy serio. Esto recupera tu vida. Faltaba delirio. Sí, siempre he tenido humor. Bueno, eso, es como para hablar un poco, recordar al compañero Alfredo Cóspito y todo su entorno, digamos, cómplice. Oye, si yo quería hacer un comentario de eso, de que al final estos regímenes de aislamiento extremo, hay casos de presos presos comunes, o quizás que hayan cometido algún delito muy, muy brígido, como que tengan estos como castigos adicionales aparte de estar presos. O sea, el 41 bis se aplica a la mafia, era como un régimen. Es que es un código que justamente nace, como mencionabas tú, el concepto de masacre política, que en el fondo tenía que ver también como con las repercusiones que había a nivel social. Pues la mafia, los crímenes de la mafia se caracterizaban por ser como muy sangrientos, muy brígidos, muy violentos, entonces desde ahí también, y muy orquestados desde adentro de la cárcel, entonces desde ahí ven las policías, las fiscalías como el argumento perfecto para poder instalar un régimen de aislamiento similar también como un poco a lo del FIES, sí, que mencionaba Gabriel también en la entrevista, de aislamiento extremo, y que acá también se mantuvo al pancho, de hecho varios meses bajo este mismo, como que es una locura en el fondo mantener a un ser humano, un ser vivo cualquiera en este nivel de encierro y de aislamiento total, de contacto con otros. Así que de ahí nace el 41 bis y regímenes que se están aplicando acá también, que se está replicando todo, casi las reformas como de la cárcel, de endurecimiento de las tanto condenas de las penas por delitos como la bebida, así también como los castigos que tienen. Sí, bueno, aparte también pasa como en el contexto italiano que el tema de la violencia de la mafia fue tan brígido principios de la segunda mitad del siglo XX, que con la Camorra en Nápoles, digamos, con la mafia siciliana, con la mafia romana en Roma, que finalmente el Estado se generó por medio de sus conductos legales, digamos, legislativos, logró desarrollar leyes represivas y de castigo muy brutales para la mafia, digamos, para poder neutralizar esta violencia, que obviamente yo no estoy de acuerdo con los mafiosos, son los buenos que solamente hacen sus acciones para tener más plata, pero para los intereses del Estado se representan una amenaza. Entonces el Estado italiano generó una política
como de generación de leyes muy duras, de regímenes carcelarios muy duros, y como ya tenían esa institucionalidad carcelaria, jurídica, legal, instalada, entonces ¿qué hicieron? Empezaron a aplicarla a los anarquistas, pues no tuvieron que dictar proyectos de leyes para poder hacerlo. No, pues estaba todo estaba todo cocinado. Y con esa justificación, digamos. Totalmente, ¿cachai? Y para la lógica del poder, digamos, que trata siempre de politizar, digamos, las acciones anarquistas, tildándonos de terroristas, de delincuentes casi que comunes, aunque en la práctica sus castigos se evidencia que no saben que no son delincuentes comunes, pero... O sea, claramente, a un loco, no sé, Mario Manso le dieron 20 y tantos años por quemar maquinaria, weas así de la empresa Monsanto, de los laboratorios. Sí. Al Pancho, 81 años, no mató a ni una persona. O sea, claramente hay un ensañamiento y también una forma de ejemplificar qué es lo que se castiga, porque es lo que se va a perseguir así a toda costa. Hay una característica en común, siento yo, con estos regímenes de aislamiento a nivel global, como que son los paralelos políticos. Por ejemplo, el que mencionaba... Gabriel, ya. Ahora sí. ¿Cómo? Ahora no. Como lo mencionaba Gabriel, que el PSOE de alguna forma instala este régimen de aislamiento. Sí, la socialdemocracia va a variar. Claro. Y no años tan después, eso ya empieza a aplicarse en Chile, con los primeros gobiernos de la Concertación, con la oficina la lógica de la Oficina de Seguridad Pública y los presos subversivos de principios de los 90. Y caso de Marcelo Villarroel, que viene más o menos como de esa historia. Sí, porque Lautaro. Y ahora, así como en lo concreto, es un preso actual de larga condena. Claro, porque de hecho Marcelo Villarroel ya cumplió su condena por el tema del caso del Banco Seguri. Él está cumpliendo ahora los regímenes de la justicia militar, de la dictadura. Entonces ahí está la arbitrariedad, hasta legal, hasta dentro de la lógica legal de la democracia burguesa y su aparato represor. Es una contradicción. Es una contradicción, pues, es irregular dentro de su ley. Entonces, y muy en línea con lo que menciona también en algún momento Gabriel, tiene que ver con que se murió Franco, supuestamente cambió la institucionalidad del Estado porque se fueron los fascistas, pero los fascistas siguieron ocupando los mismos cargos, solo que sus labores operativas fueron cambiando a medida que se tecnificaba el aparato burocrático del Estado. Se volvían más administrativas. Exacto. Sí, pues legislativa, y ahí se fue la pared. Eso hace la democracia, pues genera un consenso, por eso a veces es mucho más peligroso que una dictadura, porque la gente pierde, digamos, el foco y se legitima, digamos, toda el aparataje de dominación se legitima bajo esta figura de que elegimos a nuestros representantes cada 4 años de una estructura que es inmóvil, que es siempre igual. Entonces, no, es una cagada. Bueno, ya vamos a ir dando cierre a este programa, aunque está bastante entretenida la discusión, pero ya tenemos que ir cerrando. Vienen más programas en este cadenazo ahí para que sigan escuchando, sigan conectados a la señal de cualquiera de las radios, La Zarzamora, Radio Las Quenches, Recupera tu Vida. Estamos aquí todos conectados, enlazados ahí, las distintas radios negras ahí transmitiendo esta trinchera. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó y sigan escuchando este cadenazo radial en solidaridad con todos los presos anarquistas de larga condena y con todas las personas que viven en clandestinidad también. Eso, a propósito de la prisión política, de clandestinidad y de lucha armada contra el poder y su estructura, es un temita de la banda La Furia, bandita local aquí, originaria de Pudahuel Sur. Y este tema se llama Otoño Alemán, escrito pensando en la RAF, con los cuales aquí podemos tener diferencias, ya que eran leninistas, pero se valora igual siempre la roja anticapitalista en ese contexto, aparte hay que entenderlo en ese contexto. Claro, igual que también la experiencia al interior de la cárcel se colectiviza, ¿no? Sí, tal cual. Y así como también se hace uniforme la represión para toda sujeta y para todo sujeto. Obvio. Que se para desde una posición revolucionaria al menos. Sí, obvio, sí. Pero siempre los podemos jugar con que igual nos vayan a mandar a Siberia después, porque hay que wear, ¿para qué? Pues hay que wearlo, ya. Sí. Nos vemos, gente, nos vemos, viva la anarquía. Adiós. Seguiré guardando silencio, pero no aguanto más. La lucha es mi objetivo, la lucha que engendra la lucha.
Solo hay una liberación dentro de las múltiples formas de morir en nuestro sistema. La violencia contra los cerdos. Fusil, conciencia y colectivo. O ellos o nosotros. Die Miese